Hola, mis estimados hermanos y hermanas, bienvenidos una semana más a Ven, sígueme con Lolo. Yo soy Lolo y en esta ocasión vamos a estudiar a Mateo 2 y Lucas 2. Bien, una vez más quiero recordaros un poco de lo que hablé la semana anterior, ya que hoy vamos a hablar acerca de cuando José y María van a Belén y los Reyes Magos, y luego terminaremos con la visita de Jesús al templo, con 12 años. Con la presentación en el templo, bueno, la presentación en el templo fue esa hora, pero bueno. Bien, ya dijimos en el vídeo anterior que el 6 de abril, tal como decían antes, antes, digamos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, que nació el 6 de abril, eso es falso, como se ha podido comprobar, y que la fecha del 25 de diciembre, por tanto, también es falsa. Ya no es falso la apreciación de que nació en el año 1, porque no nació en el año 1 ni 0, sino que nació mucho antes, y se calcula, ya digo, que entre, sí, entre 4 y 7 años antes de la fecha prevista, que se falló y la persona que encargaron de hacer la apreciación, y luego en el de Tamás también se equivocó al ponerlo en el libro Jesús el Cristo, como vimos. Bien, una vez dicho esto y establecido todo ello, vamos a entrar ya en materia. Para ello voy a compartir pantalla y vamos a estudiar. Es decir, hoy ya no tengo que hablar de Mateo ni de Lucas, porque ya hablé la semana pasada, así que vamos directamente al análisis del capítulo. Así que compartiendo pantalla. Bien. Nacido en Belén. Mateo no narra directamente el nacimiento de Jesús, sino cree necesario justificar el hecho de que Jesús nazca en Belén. Es porque considera que sus padres eran residentes de esta ciudad en la que se produjeron, por lo tanto, los hechos narrados en el capítulo anterior. En fin, como sabéis, fueron a Belén porque había que hacer un censo y tal, pero como hemos dicho, en realidad no tenían que ir allí porque al Belén pertenecía, vamos, al reino de Herodes. Herodes no estaba sometido a las leyes del censo de Roma. Bueno, así se explica que al regresar de Egipto tuvieran como primera intención volver a instalarse en Judea, y que solo el temor a Quelao les hizo emigrar a Galilea, como se explica en 2:19-23. Por otra parte, puesto que Herodes murió en el año 4, el nacimiento de Jesús, según esta narración, tuvo lugar en algún momento anterior a esta fecha. Véase Lucas 2:4. Herodes, llamado el Grande, 73-74, en el año 37 conquistó Jerusalén y extirpó a los asmoneos reinantes. Fue reconocido por Roma y nombrado primero tetrarca y luego rey de Judea y regiones vecinas. Magos, del griego magoi, palabra persa que designaba a los miembros de la casta sacerdotal, término adoptado en el mundo griego para designar a sabios, teólogos y astrólogos de diversa procedencia oriental. La actitud del mundo helenístico y romano hacia los magos y la magia es ambigua. Entre los judíos predominaba la visión negativa, por lo cual cabe de constatar el efecto sorpresa de este episodio narrado por Mateo. Bien, eso es lo que dice el versículo 1. El versículo 2. Rey de los judíos. No es un título mesiánico en Mateo, antes bien aparece en su evangelio como una atribución equívoca en boca de los enemigos de Jesús. Estrella, del griego aster, estrella o planeta, pero no cometa. La idea de que cada ser humano tiene su estrella se halla ya en Platón, y era una creencia popular en el ámbito de la astrología, aunque combatida por los ilustrados. El tema no es bíblico, aparece una sola vez en Números 24 y 17, donde el profeta Balaam habla de la estrella de Jacob que se levanta. Versículo 5. Y tú, Belén, etcétera, etcétera. La cita es libre y combinada con 2 Samuel 5:2. La huida a Egipto. Versículo 13. Una vez que se hubieron marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños
A José le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te avise, pues Herodes va a buscar al niño para matarlo. Bueno, estos son los versículos de Mateo. Vamos a analizarlo. Versículo 15. Desde Egipto llamé a mi hijo. El texto griego de Oseas 11:21 en los 70 reza. Desde Egipto llamé a mis hijos. Mateo aduce aquí una versión griega desconocida que reproduce con exactitud el texto hebreo. Llamé a mi hijo. La cita en realidad no viene a cuento, pues lo que se narra es que Jesús fue llamado a Egipto, no desde Egipto. La expresión se cumplió el oráculo. Es un hebraísmo. Bueno, y luego viene la matanza de los inocentes. Vamos a analizarlo. Es decir, versículo 16. Mateo parece suponer que el niño tenía 2 años en este momento, puesto que Herodes murió en el año 4, algún tiempo después de la huida de la familia a Egipto. Jesús, según este nuevo cómputo, tenía que haber nacido hacia el año 7. Eso es lo que hablamos. Versículo 18. Un alarido. Ya no existen. Cita libre de Jeremías 31:15 y 38:15 del hebreo. Bueno, y luego retorno de Egipto. Y con esto terminamos el capítulo 2 de Mateo. Versículo 20. Los que tramaban. ¿Por qué este plural? ¿Acaso Mateo quiso involucrar a las autoridades judías de Jerusalén anticipando el drama de la muerte? Versículo 22. Aquelao sucedió a su padre Herodes, no como rey, sino como etnarca. Y el versículo 23, Nazaret. En 4:13, Lucas 4:16, Mateo aduce la forma Nazara. Aquí en 21:11 presenta la forma Nazaret. Y ya digo, esta es la parte de... Voy a dejar de compartir pantalla. Y esta es la parte de Mateo 2. Ahora vamos a ver a Lucas 2. Bueno, voy a compartir pantalla para ver a Lucas. Vamos allá. Bien, los versículos de estudio, análisis de los versículos del 1 al 7. El núcleo de este relato es mostrar, al contrario que Mateo, que los padres de Jesús vivían en Nazaret y no en Belén, y que el dueño del mundo, conocido Augusto, contribuye involuntariamente con su orden del censo a que se cumplan las escrituras. Miqueas 5:1, el Mesías al nacer en la ciudad de David, Belén. Probablemente los versículos de 1 a 7 son una historia independiente del relato de la concepción original, porque el autor da muestras de no saber nada de ella y presenta a María como si el lector no la conociera aún. Igualmente, a la hora del parto normal no hay alusión alguna a la virginidad de la madre. Por otro lado, la mención del censo universal está llena de dificultades históricas. Los registros del imperio no han conservado noticia alguna de un censo universal durante el principado de Augusto. Flavio Josefo presenta tanto en sus antigüedades como en su guerra el censo de Quirino como algo nuevo y sin precedentes. Es inverosímil que en Israel pudiera llevarse a cabo un censo imperial durante el reinado de Herodes el Grande, pues su reino era solo amigo y aliado del imperio, no parte de él. Un censo romano no hubiera obligado a José a trasladarse a Belén, ya que su finalidad era impositiva. Debía hacerse en la residencia habitual de cada habitante, donde tuviera sus bienes. Además, su esposa no habría tenido necesidad alguna de acompañarlo. El censo de Quirino tuvo lugar en el 6 o 7, ante unos 10 años de la muerte de Herodes, cuando Judea pasó efectivamente a formar parte del imperio después de la deposición de Arquelano. Decreto de César Augusto, gobernador de Siria. Para que esta noticia fuera cierta, hay que suponer que Quirino hizo 2 censos, uno en Siria en los años 6 y 7 después de Cristo, testimonio de Flavio Josefo, y otro en Judea en los años 6 y 5, de 6 al 5 antes de Cristo, testimonio de Lucas. O bien existe un claro error de fechas. Hizo Quirino 2 censos con una diferencia de unos 12 años, el primero universal en todo el imperio, los años de Herodes el Grande, y otro en Siria, particular para esta provincia. Se confunde el evangelista Lucas,
casi con toda seguridad esto último. Vamos a analizar lo que dice el versículo 7. Y dio a luz. La fecha real del censo de Quirino no cuadra con el nacimiento de Jesús, como hemos visto en la época de Herodes el Grande. Jesús nació, por tanto, un quinquenio antes más o menos del año 1, el cual el causante del error fue el monje Dionisio de Siguo, hacia 519 después de Cristo, quien fijó la fecha del nacimiento de Jesús en el año 754 desde la fundación de Roma, año 1 de la era cristiana. Pero si Herodes el Grande murió en el 750, Jesús debió nacer en el 748 o 749, de ahí los 5 o 6 años de diferencia que siguen durando hasta hoy. Primogénito, la cuestión de la virginidad total de María podría plantearse también por el uso de esta palabra, que significa normalmente el primero entre varios hermanos. Pero es cierto que en el uso judío de un griego que podía estar tenido de hebreo o arameo, primogénito no significa lo que suena de modo espontáneo, sino simplemente el primer hijo, sin indicar necesariamente si hubo otros más o no. Aparte del texto de la Biblia traducida al griego, Éxodo 13:12, número 13:12, existe una inscripción funeraria griega de una joven judía que dio a luz a su hijo primogénito y luego murió. No pudo pues tener más descendencia. Pero el Nuevo Testamento habla con naturalidad en unas 10 ocasiones de los hermanos de Jesús. Marcos 6:3. En pañales, uso normal en Israel para todos recién nacidos, ricos o pobres, pero no en Egipto. Por ejemplo, pesebre, que podría traducirse también por establo, pero el primer sentido es el natural, ya desde Homero. Muchas veces era una suerte de hueco tallado toscamente en la roca de una cueva, por ejemplo. De ahí probablemente el origen de la tradición nacimiento en una cueva. La mula y el buey la mula y el buey están también ausentes. Su origen está en Isaías 1:3. Posada. Según su étimo, lugar de desatar o desenganchar, no significa propiamente lo que se entiende por este vocablo, sino un local donde las acemilas podían descansar, sueltas o alimentarse. Los viajeros dormían en cualquier lugar. El pasaje no habla de un desvanimiento o rechazo de la Sagrada Familia, ni tampoco de que no hubiera sitio para el niño y sí para sus padres, sino en general. El local único en el pueblo estaba ya ocupado. Otros estudiosos piensan en una casa particular de algún conocido. Conténtese con el evangelista Mateo, quien al narrar la historia del censo sitúa en Belén la residencia de José y de María. Bien, continuamos ahora ya con el anuncio de los pastores, que nos lleva hasta el versículo 20. Y si vamos a analizar en los versículos del 8 al 20. La aparición angélica a los pastores es un modo de resaltar y proporcionar un testimonio externo al carácter davínico mesiánico de Jesús, ya que David era pastor y Jesús será el pastor mesiánico, Juan 10. Es posible que sea también una suerte de midras a textos como Miqueas 4:8, Génesis 35:19-21, pasajes mesiánicos que aluden a Midad Eder, torres del rebaño, que sirven de ampliación al escuetísimo relato del nacimiento y un comentario al Salmo 22:23:1. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Los hechos revisten un claro carácter legendario admitido por prácticamente todos los estudiosos. Es posible que no sea Lucas el creador del relato, pues varios detalles revelan que están compuestos antes de que se propagara la idea del nacimiento original de Jesús. Pero para el evangelista la escena debió de tener un sentido simbólico. Los pastores son también el símbolo de los futuros propagandistas de la fe en el Mesías cristiano entre la gente. Por otro lado, estos versículos 18 y 19 contrastan con lo que hemos observado anteriormente sobre la inverosimilitud de que si tales eventos fueron conocidos y apreciados por tanta gente, y en especial por María misma, que los guardaba en su corazón y meditaba sobre ellos, ¿cómo no se nota efecto alguno de tales hechos durante el transcurso de la vida pública de ese Mesías Jesús? La conclusión se impone.
esta anunciación angélica a los pastores parece ser con verosimilitud una leyenda cristiana posterior a los hechos. Bien, luego viene la circuncisión y nombre de Jesús. Los versículos 21 a 24. Jesús es circuncidado como buen judío, por lo que será luego ministro de la circuncisión. Y esto es prueba de que Jesús actuaba y vivía como un judío. Es decir, Jesús fue circuncidado. Por tanto, para aquellos, Jesús actuaba como un auténtico judío. El anciano Simeón y Nana, la profetisa. Son hasta el versículo 36. Bueno, hasta el 40, perdón. Vamos a analizar estos versículos. Versículo 25 al 40. El carácter especialísimo de Jesús es confirmado por dos testigos externos, conforme a la ley del doble testimonio. Estos dos episodios son independientes de los relatos del nacimiento original y de la anunciación de los pastores, versículos 27 y 33. El cántico de Simeón, conocido también por su inicio latino Nunc Dimittis, es de origen desconocido. Algunos estudiosos piensan incluso que fue redactado por Lucas sin uso de fuente alguna, sino de una vaga tradición oral. Versículos 31 y 32, un análisis personal. Todos los pueblos gentiles, Israel será la luz de las naciones, gentes en la época mesiánica. Es un guiño a la teología de Pablo, que siempre piensa en Israel, pero con un tinte universalista, que no está presente en los dichos del ángel, ni en el Magnificat, ni mucho menos en el cántico de Zacarías. Deben de ser como luz de las naciones que reciben la relación de los bienes mesiánicos. Versículos 36 a 38. Lucas no transcribe ningún discurso de Ana. Algunos comentaristas se preguntan si este hecho refleja el estatus sociológico secundario de la mujer, Ana respecto al varón, Simeón al que se concede todo el protagonismo. Bueno, y luego viene el niño perdido y hallado en el templo, que son exactamente hasta del 41 al 52. Lucas apenas sabe nada de los años oscuros de Jesús. Esta historia es muy probable legendaria, pues el tema de la sabiduría prodigiosa del héroe ya desde niño se cuenta de un modo similar de otros hombres ilustres de otras culturas y religiones, como Alejandro Magno, Epicuro o Salomón y Daniel. Flavio Josefo relata de sí mismo una cosa parecida en su vida. Los evangelios apócrifos de la infancia de Jesús desde el siglo II suplen esta falta de información con más fantasía aún. Se sospecha, pues, que Lucas pudo contar con la tradición previa al respecto. Este relato tampoco parece saber nada de la tradición sobre el nacimiento virginal. La respuesta de Jesús en el verso 49 es interpretada comúnmente como obra añadido de Lucas a la tradición anterior. Algunos exegetas consideran que el presente relato es un mero apéndice del Evangelio de la infancia, porque está ausente en la comparación o el paralelismo entre Juan el Bautista y Jesús, pero los sumarios fieles tienen puntos de contacto, solo que el de Jesús es más completo como corresponde a la concepción cristiana del precursor Mesías. Bueno, 12 años, en lo que dice el versículo 42. La tradición judía muy posterior a la época de Jesús consideraba que un joven era ya semiadulto, sujeto al cumplimiento total de la ley a los 13 años, momentos en los que se hacía una ceremonia, rito de paso, en el que se declaraba Bar Mitzvah, hijo del mandato o de la ley. Pero hay también testimonio de que otros consideraban que la obligación de observar comenzaba a los 12 años. El interés del relato, sin embargo, radica en resaltar la sabiduría de un niño, no de un adulto, según la costumbre de la fiesta. Esta frase es una mera variación del versículo 27. Bueno, y luego vamos a ver un poco el versículo 46. Después de 3 días, algunos exegetas ven aquí una alusión de Lucas a la resurrección de Jesús. Pero este día parece demasiado imaginativa. En el templo, probablemente en la zona exterior, así lo da a entender el griego del texto en toi y eroi, en los pórticos, pues allí era donde se enseñaba y discutía sobre la ley. También Jesús, según 19:47. El sistema de enseñanza era normalmente como el socrático, por preguntas y respuestas,
Para Zacarías, que era sacerdote, Lucas emplea el vocablo naos, el núcleo o interior sagrado del templo al que solo tienen acceso los sacerdotes. Y bueno, y esto es todo voy a dejar de compartir pantalla. ¿Eh? Y esto es básicamente todo lo que nos dice Mateo y Lucas, es decir, en correspondiente a los eruditos. Ahora vamos a ver qué dice, es decir, voy a decir un poco, vamos a ver qué dice el manual. Vamos a ver qué dice el manual ¿Veis? Que voy a ver el manual. Nos dice, desde el día de su nacimiento fue evidente que Jesús no era un niño común y corriente. La nueva estrella en los cielos y la gozosa programación angelical no fueron lo único que hicieron que su niñez fuera extraordinaria. Fue también el hecho de que personas fieles de diversas naciones, profesiones y procedencias se sintieran inmediatamente atraídas hacia él. Aun antes de que él expresara su invitación, ven, sígueme, ellos vinieron. No todos vinieron a él, por supuesto. Hubo muchos que no le prestaron atención y hasta un gobernante celoso procuró quitarle la vida, y se refiere a Herodes. Pero las personas humildes, puras y devotas que buscaban la gratitud lo vieron por quien era, su Mesías prometido. Su devoción inspira la nuestra, porque las nuevas de gran gozo, anunciadas a los pastores, eran para todo el pueblo, y el Salvador, que es Cristo el Señor, nació ese día para todos nosotros. Bien, no dice básicamente nada, ni expresa nada, ni nos convence, ni nos hiera. Pero bueno, esto es lo que dice el manual, aunque luego analiza un poco más, pero básicamente no dice, no dice mucho. Que veamos un vídeo, es decir, que hay muchos testigos de nacimiento, los pastores, Simeón, Ana, los Reyes Magos. Es decir, pero hay una cosa bien clara que quiero dejar aquí claro, y es que solamente en las Escrituras nos habla de los testigos, y, pero son testigos que, digamos, no hay constancia de ellos. Entonces, si el manual, aunque nos dice que hubo varios testigos, los Reyes Magos, sí, pero no hay constancia de ello. Por ejemplo, podía Flavio Josefo hablar, o Tácito u otros historiadores de, de ello, pero no se habla. Por tanto, no debemos suponer que puede que, a ver si que ocurriera o no. En fin, bueno, eso ya es cuestión de cada fe de cada uno, y no, de verdad que no voy a meterme con eso, porque no se puede luchar contra la fe de nadie. Pues esta es la lección de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Espero haberme podido expresar bien. Tengo la costumbre, como habéis visto, de leer un poco rápido, y pido disculpas, pero en fin. Esto es, por tanto, la clase de esta semana. Espero que estéis disfrutando de estas Navidades. Y ya, sí, ya han venido los Reyes Magos. Bueno, miren, en esta semana en la que estoy grabando este vídeo. Pero bueno, pasarlo bien y disfrutar de si veis este vídeo ahora, y para que, sí, es decir, disfrutar de las Navidades, ya digo. Y si veis este vídeo cuando han terminado las Navidades, pues bueno, tener la esperanza de que hay más Navidades en teoría. Nos vemos pronto. Gracias de nuevo por elegir Ven, sígueme con Lolo, y hasta la próxima semana.